Recopilación de cuentos cortos de terror. El roble del jardín. Cuando Alejandro vino al mundo, el roble ya estaba en el jardín. A nadie le extrañó que el chico le temiera, pues era más grande que él y sus ramas parecían brazos estirándose para alcanzar algo. Pensaron que al crecer olvidaría el miedo, pero no fue así. El niño se negaba a salir al jardín. Parecía que el árbol quería atraparlo intentando entrar por la ventana. Hasta la cubrió completamente con un mueble, y a veces lo encontraban dormido en la tina del baño. Nadie pudo creer su historia, así que él simplemente se dedicó a fingir que todo estaba bien. Como el chico no se quejaba más, todos dieron por olvidado el asunto, hasta que el pequeño desapareció. La ventana estaba rota, había algunas hojas del roble en el suelo y señales de arrastre por el patio, las cuales llegaban también hasta el árbol. Aún así nadie quiso mencionar la relación evidente. Declararon al chico como perdido, iniciando el protocolo policíaco para su búsqueda, pero esta no tuvo ningún resultado positivo. Con el paso de los días, solo la madre reconoció que su hijo no estaba mintiendo. Las pruebas hablaban por sí solas. Incluso había pasado tanto tiempo mirando con desconfianza el roble que vio a las ramas cambiar de posición más de una vez. Así que tomó un hacha y fue a darle fuerte al tronco. Por su herida brotó sangre. Las ramas se extendieron asustadas y la mujer golpeó con más fuerza, pero poco podía hacer para derribar al gran roble. Cayó de rodillas al suelo llena de decepción, pero entonces vio frente a ella otra oportunidad. Removió la tierra con mucho ímpetu para descubrir las raíces del árbol y salarlas, pero jamás imaginó encontrarse con tal escena. El cuerpo de su hijo estaba ahí, entre las raíces, ya casi seco, pues éstas alimentaban el roble con la sangre del chico. Esto había sucedido por muchos años, porque aparte se encontraron 14 cuerpos más, justo igual al número de las ramas que el árbol tenía. El charro negro. El charro venía de una familia pobre. Pese a las carencias materiales, a este joven jamás le faltó el amor de sus padres. Sin embargo, esto no parecía suficiente para él, ya que estaba obsesionado con obtener recursos para andar muy bien vestido y calzado. Los días pasaban y el charro se llenaba aún más de frustración por la pobreza en la que vivía. Por más que trabajaba, el dinero no le alcanzaba para tener el estilo de vida que tanto deseaba. Al tiempo fallecieron sus padres, y con ello creció la desgracia de aquel hombre, quien tomó la decisión de invocar al diablo para pedirle riquezas. Finalmente logró que Lucifer se le apareciera. Este le ofreció todo el dinero que quisiera, pero a cambio debía entregarle su alma. El charro aceptó sin pensar la propuesta del diablo, sintiéndose victorioso ya que por fin tenía lo que tanto había deseado tener: mucho dinero y cumplir cada uno de sus caprichos. El tiempo fue pasando y el charro, ya entrado en edad, se fue dando cuenta de que estaba muy solo. Nada lo hacía feliz. Las mujeres y amigos que tenía a su lado era solo por interés. Conforme fueron pasando los años, el charro olvidó el pacto que había hecho con el diablo, quien no tardó en aparecer y darle así un gran susto. El hombre trató de esconderse, mandó colocar cruces por todas sus tierras y a construir una capilla. El charro, preocupado, no podía estar tranquilo. El cobro de la deuda lo atormentaba cada segundo de su vida. Tomó la decisión de huir sin que nadie lo viera. Agarró su caballo junto con una bolsa llena de monedas de oro y se fue. Pero el poder del diablo era muy fuerte y no tardó en darse cuenta de las intenciones del hombre. Nuevamente se le apareció y le dijo: iba a esperar a que murieras para venir por tu alma, pero por tu cobardía te llevaré ahora mismo. El charro intentó reaccionar con su caballo, a quien el diablo también condenó al infierno.
no sin antes dejarle la tarea de cobrarle a quienes le deben, y si lo hacía bien, dejaría que el hombre que acepte la bolsa con las monedas tome su lugar. A partir de ese momento, el charro fue condenado a sufrir un sinfín de tormentos en el infierno, y solo salir para cobrar a quienes tienen deudas con Lucifer, con la esperanza de que algún día alguna persona avariciosa acepte las monedas y tome su lugar. Solo así el charro negro y su caballo lograrían descansar en paz. En el fondo del túnel. No es raro encontrarse en cualquier lugar una construcción abandonada, ya sea el entorno rural o citadino. Estas pululan por todas partes, algunas simplemente están ahí en el olvido y otras tienen su historia. Tal es el caso de aquel almacén de suministros en un antiguo pueblo minero. El inmueble tenía tanto tiempo en desuso que la naturaleza había recuperado lo que le pertenecía. Los letreros de prohibido el paso estaban colgados por doquier, por lo inestable de la estructura. Aún así, los adolescentes adoraban visitar este lugar para mantenerse lejos de los ojos vigilantes. Aunque iban allá en busca de la aventura, se alejaban de las zonas más oscuras, pues el sitio era en verdad muy peligroso, y trataban de evitar un accidente. Un día, molestando a una de las chicas, utilizando su bolso como pelota de fútbol americano, este fue a caer en un rincón oscuro. Sin pensarlo un solo segundo, un chico que se sentía atraído hacia ella se aventuró para recuperarlo. Iluminó solamente con su celular. Al llegar hasta el punto, sintió un aire frío helándole los pies y descubrió un túnel casi vertical, al parecer bastante profundo, cubierto por unas cuantas piezas de madera crujiente. Al darse cuenta dónde estaba parado, dio un salto casi felino para ponerse a salvo. Cuando todos dejaron de reír por su hazaña, les contó lo que vio. Los demás se acercaron y a pesar de que eran muchos celulares dirigidos hacia allí, no alcanzaban a ver nada más que oscuridad. Trataron de adivinar su profundidad arrojando cosas en él, pero tampoco hubo suerte. Al aburrirse comenzaron a bromear, y uno de ellos gritó: ¿Hay alguien ahí? Y desde el fondo una voz infantil y cavernosa respondió en un tono burlón: Sí, y voy por ti. No fue necesario quedarse a averiguarlo. Simplemente no regresaron por ahí, solo que no advirtieron a otro sobre su experiencia. Tal vez los próximos sí descubran lo que habita en el fondo del túnel. La colegiala. Una joven enfundada en un vestido blanco cuenta la leyenda de que un padre volvía del trabajo a casa por la carretera de las costas de Garraf. Era una noche lluviosa, el frío empañaba el parabrisas y el cansancio empujaba sus párpados hacia abajo. A medida que avanzaba por la carretera, las gotas golpeaban con más violencia los cristales de su coche, que perdía estabilidad en el serpenteante trazado del asfalto. El hombre agudizó los sentidos y redujo la marcha. En ese mismo instante, los faros del vehículo iluminaron la figura de una chica que, empapada por la lluvia, esperaba inmóvil a que algún conductor se apiadara de ella y la llevara a su destino. Sin dudarlo un momento, frenó en seco y la invitó a subir. Ella aceptó de inmediato, y mientras se sentaba en el lugar del copiloto, el chofer se fijó en su vestimenta. Llevaba un vestido blanco de algodón arrugado y manchado de barro. Por su pelo enmarañado parecía que llevaba un buen rato esperando. Reanudó el viaje y empezaron una distendida conversación en la que la chica esquivó varias ocasiones la historia de cómo había llegado hasta aquel lugar, hasta que llegó el momento idóneo. Con una voz fría y cortante le pidió que redujera la velocidad hasta casi detener el vehículo. Es una curva muy cerrada, le advirtió. El hombre siguió su consejo y cuando vio lo peligroso que podría haber sido, le dio las gracias. Ella con voz cortante y fría le espetó: No me lo agradezcas, es mi misión.
En esa curva me maté yo hace más de 25 años. Era una noche como esta. Un escalofrío recorrió la espalda del hombre y erizó su piel. Cuando giró la vista hacia el copiloto, la joven ya no estaba.